En este primer día de la semana, Día del Señor, vamos a estudiar la palabra sobre el buen ánimo. El buen ánimo. Y qué difícil es tener buen ánimo en la adversidad, cuando los problemas llegan a nuestra vida. Problemas económicos, problemas familiares que nos aquejan. A veces nos cansamos, nos estresamos, nos irritamos, ¿verdad? Nos entristecemos, lloramos porque no sabemos qué hacer. Nos sentimos impotentes, ¿verdad? A veces se sienten las personas solos, abandonados, sin ayuda, sin apoyo, con los ánimos bajos, decimos, ¿verdad? El ánimo, ¿qué es el ánimo, hermanos? Está relacionado, ¿verdad?, con esa parte espiritual del ser humano que constituye el principio de sus actividades, el ánimo. Es el valor, el esfuerzo, la energía, la intención o voluntad. Y ante esas situaciones difíciles en la vida es difícil tener un buen ánimo, ¿verdad? Valor, esforzarse, la energía baja. Pero ahí está Dios siempre, hermanos, al pendiente de sus hijos para fortalecernos en medio de la tormenta que se está sufriendo. A veces llegan esos problemas a nuestra vida como fuertes tormentas y esperamos que Dios acabe con la tormenta, que Dios quite la tormenta, que Dios quite los sufrimientos, que Dios quite las aflicciones. Y a veces no es así. Dios nos fortalece, hermanos, en medio de la tormenta. Cuando Dios nos quita la tormenta, los problemas, Dios nos fortalece para soportarlos, para seguir adelante. Y nos damos cuenta que es Dios quien nos llena de fuerzas cuando las nuestras se acaban, se van acabando y sentimos que no podemos más. Así muchas veces se han sentido hermanos, nos hemos sentido nosotros, que ya no podemos más con los problemas en nuestra vida. Nos sentimos agotados, acabados ahí. Pero ahí está Dios, hermanos, que nos fortalece, que nos levanta. Y recordamos mucho ese verso bíblico hermoso de la palabra de Dios en Filipenses 4:13. Y yo creo que todos nosotros lo conocemos de memoria, aún hasta nuestros amigos, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, dice el apóstol Pablo, todo lo puedo. Todo, hermano. ¿Qué pasó el hermano Pablo? Persecuciones, prisiones, torturas, pasó hambre, pasó necesidad, de todos los problemas, igual que pasamos todos nosotros, pero él al extremo, ¿verdad? Encerrado en calabozos, sin luz, sin comida. Decía él, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre,
así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo. Y todo lo podía soportar, todo lo podía sufrir, todo lo podía resistir. ¿Por qué, hermanos? Porque Él estaba en Cristo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. No eran sus propias fuerzas, no era su propio poder, que Él podía hacer esto y aquello, soportarlo todo, sino era Cristo, era Dios que lo fortalecía. En las prisiones, en esos sufrimientos, en la necesidad, aun cuando tenía abundancia, Él sabía dominarse. Todo lo podía en Cristo, que era el que lo fortalecía. Vamos a estudiar, hermanos, escudriñar la Sagrada Escritura y ver qué es lo que nos enseña en el libro de los Hechos, hermanos. En este caso, con el apóstol Pablo. El libro de los Hechos no fue escrito por el apóstol Pablo. Se dice, ¿verdad?, que fue escrito por Lucas. Lucas era un médico y compañero de viajes, ¿verdad?, del apóstol Pablo en algunas ocasiones. Y nos enseña sobre él, sobre su fe, sobre su confianza en Dios. Y esto vamos a ver algunos principios que nos van a ayudar a nosotros a tener un buen ánimo, aún en los problemas. Recordamos el domingo pasado el apóstol Pablo, cómo él vivía en los calabozos, en las prisiones, encadenado, después de haber sido azotado, terriblemente encadenado, sin luz, y todo eso que conlleva un calabozo, ¿verdad? Un aroma, una apeste terrible. Tal vez había ratas, ratones, ¿verdad? Algo horrible, lo que nosotros no podemos, no alcanzamos a comprenderlo porque no hemos estado ahí. Era algo horrible, terrible, doloroso. Y aún así Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, hermano. Hacían oración y cantaban a Dios con alegría en su corazón. Eso nos demuestra una gran fe, hermanos, una confianza en Dios, un buen ánimo, aún en esas aflicciones, en la adversidad, en esa tormenta que estaban viviendo ellos. En el libro de los Hechos, capítulo 27, vamos a ver esta historia, casi al final del libro. Hechos capítulo 27, versículo 1 dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave Adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Pablo y otros presos iban a ser enviados a Italia. Y se embarcaron en una nave, después navegaron por muchos días, batallando contra el viento, contra la corriente. Y el versículo 8 nos dice: y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles:
Varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pablo les advierte del peligro de navegar. Estaba fuera de tiempo, fuera de la temporada. El apóstol Pablo era un hombre con mucha experiencia, un hombre que tenía la revelación de Dios. Y él les advertía, hay peligro, podemos perderlo todo lo material, incluso la vida de los tripulantes. El versículo 11 dice, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. El centurión estaba poniendo su confianza en el piloto y en el patrón de la nave. Él confiaba más en el hombre. Y esto es precisamente lo que hacemos muchos de nosotros. Confiar más en los hombres, en vez de confiar en nuestro Dios, en su palabra. Este hombre, el centurión, estaba confiando en su piloto. No confiaba en el apóstol Pablo, que era un hombre con experiencia y un hombre de Dios, un enviado de Dios, un mensajero de Dios. Y así pasa, hermano. A veces, hermanos o personas confían más en lo que dice un hombre del mundo que en un hermano, que en la palabra de Dios incluso. A veces suele pasar, hermanos, y nos decepcionamos, ¿verdad? Versículo 12, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya no tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un ventillo huracanado llamado Euroquirón. El Euroquirón era un viento estacional fuerte, huracanado, dice la palabra de Dios. Un viento huracanado. Lo que el apóstol Pablo les había advertido. Había peligro, estaban en peligro. Como cuando nos dicen nuestros hermanos a nosotros, ¿verdad? Hermano, usted está en peligro. Anda cerca del pecado, se puede perder. Pero ¿qué le dice? ¿Qué dice el amigo? El amigo del mundo, ¿qué le dice? No pasa nada. No pasa nada. Y usted cree más al amigo del mundo que a su hermano que le está advirtiendo. Hermano, está en peligro, se está alejando de las cosas de Dios. No se está congregando, no se está reuniendo, no está orando. Su alma se puede perder. Y no solamente la suya, sino toda su familia. Como el apóstol Pablo le dijo, no solamente pueden perder lo material, sino toda la tripulación. Y siendo arrebatada la nave, el versículo 15, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y siendo los fabricantes de aquel barco famoso del Titanic, el dueño, el capitán, dijo, ni la mano de Dios puede hundir este barco. Pusieron la confianza en el hombre. Y aún advirtieron a los navegantes, a los encargados, a los capitanes, les advirtieron sobre el peligro que llevaba de ir por ahí, por ese lugar. Y ellos confiaron en el hombre.
no pasa nada, dijo el capitán. Tenemos este navío tremendo, ¿verdad? Hicimos nosotros los hombres. ¿Y qué pasó? El barco se hundió. Se hundió y muchas personas murieron. Aún con las advertencias que les hicieron, no hicieron caso. Confiaron más en el hombre. Como lo hicieron este centurión, ¿verdad? Confiaron en el piloto, en el capitán, en el patrón de la nave. Y el versículo 15 dice, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Versículo 18, una furiosa tempestad, hermanos. Así es lo que sentimos a veces nosotros con nuestros problemas en la vida cotidiana, ¿verdad? Como una furiosa tempestad, como si un Euroclidón llegara a nuestras vidas y quisiera destrozarnos, quisiera hundirnos. Así llegan esos problemas económicos, familiares, de todo tipo, ¿verdad? Como una furiosa tempestad. Azotados con tantos problemas, dolor y sufrimiento. Al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. Vean, hermano, ellos no miraron el sol ni las estrellas por muchos días, y era con la que ellos se guiaban, los navegantes en aquel tiempo, por el sol y por las estrellas. Ellos estaban perdidos en medio del mar, azotados por esa tremenda tormenta y acosados por una tempestad no pequeña. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvaciones que llegan a nuestra vida. Decimos, ya todo está acabado. Señor, ya llévame. Otros pierden la esperanza, ¿verdad? Ellos habían perdido toda esperanza de salvarnos. Esto es lo que puede causar las tormentas espirituales a nuestra vida si no estamos en Cristo. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si no confiamos en Dios, si no tenemos fe. Recordemos al apóstol Pedro, cuando azotó también una tormenta la barca donde iban ellos, el apóstol Pedro y los demás discípulos. El apóstol Pedro les dijo a nuestro Señor Jesucristo: Señor, si eres tú, permite que vaya caminando hacia ti. El Señor estaba caminando sobre las aguas del océano en la tormenta. Qué milagro tan maravilloso, ¿verdad? Nadie lo puede hacer en el mundo. Caminar por sí solo sobre las aguas del mar y sobre las aguas turbulentas del mar. Había una tormenta ahí. Y Pedro bajó de la barca para ir hacia Jesús. Caminando el apóstol Pedro también sobre el mar, en medio de la tormenta. Otro milagro, ¿verdad? El apóstol Pedro caminando sobre el mar y tenía su mirada en Jesús. Iba caminando hacia Jesús. Pero ¿qué pasó, hermanos?
¿Qué pasó con Pedro? Pedro dejó de mirar a nuestro Señor Jesucristo y empezó a mirar la tormenta. Empezó a mirar el fuerte viento, la marea furiosa, los truenos de la tormenta, y perdió de vista al Maestro y empezó a hundirse. Ya no iba sobre las aguas, estaba poco a poco empezando a hundirse, porque ya no miraba a Jesús. Y Pedro ruega: Señor, sálvame que perezco. Y el Señor le salvó. Así nosotros a veces nos estamos hundiendo en esa tormenta en nuestra vida. Roguemos a nuestro Señor Jesucristo. Tal vez lo perdamos de vista, ¿verdad? Tal vez lo que cause la fuerte tormenta de nuestra vida. Nos enfocamos en el problema y perdemos de vista a nuestro Señor Jesucristo. No oramos, no leemos la palabra de Dios. Pero hagamos como Pedro si nos estamos hundiendo. Señor, sálvanos. Roguemos al Señor. No nos quedemos ahí, hermanos, hundiéndonos, perdiéndonos para siempre nuestra alma. Volvamos como el hijo pródigo, en el estudio que nos daba nuestro hermano Gabriel, ¿verdad? Volvamos como el hijo pródigo. Nuestro Padre Celestial está esperando. El versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, está relatando Lucas, ¿verdad? Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zafar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Si tan solo me hubieran escuchado, desde dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Así decimos nosotros a veces. Si hubiéramos oído al hermano el consejo que nos daba, o a nuestros padres, ¿verdad? Cuando nos aconsejaban: hijos, no hagan esto porque tiene sus consecuencias. Pero a veces no confiamos, no creemos. Pablo les dice: oh varones, habría sido, por cierto, conveniente haberme oído y no zafar a Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Ahora el apóstol Pedro los está exhortando a tener buen ánimo. Estos hombres estaban perdidos espiritualmente ya. Habían perdido toda esperanza de ser salvados. Habían dejado de comer. Se habían dejado ya para morir. Y ahora el apóstol Pablo los está exhortando a tener buen ánimo. No habrá ninguna pérdida de vida, les dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Tened buen ánimo. Pablo les exhorta a tener buen ánimo. He escuchado a Dios, el Dios
de quién soy y a quién sirvo. Hermanos, les exhorto a tener buen ánimo. Recordemos al Dios al que nosotros servimos, del Dios de quien nosotros somos, recordándole que estamos en Cristo. Y las fuerzas, cuando se nos acaban a nosotros, son de Él, hermanos, las que siguen. Las cosas tal vez no sean fáciles en nuestra vida. Decíamos el domingo pasado, van a llegar sufrimientos, van a llegar problemas a nuestra vida. Estemos en Cristo, permanezcamos en la fe, suframos todo eso. Estamos en Cristo, hermanos, que nos fortalece. Y tenemos a nuestros hermanos también, que están con nosotros en las tribulaciones. No estamos solos, hermanos. A veces nos sentimos solos, pero no estamos solos. Tenemos a Dios, al Dios que servimos, al Dios Todopoderoso. Les dice el apóstol Pablo: por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Tengan buen ánimo. Y les dice por qué. Porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Dios le dijo, nadie va a morir. Y Dios confió en la palabra de Dios. El versículo 31 dice: pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Si ustedes no permanecen en la nave, no van a poder ser salvados. Ellos querían huir, querían saltar de la nave. Y el apóstol Pablo le dijo: si ustedes hacen eso, no van a poder ser salvos. A veces, hermanos, nosotros queremos irnos al mundo. Ya no tiene remedio nada, decimos. Y queremos irnos. Muchos se apartan de la iglesia, de las reuniones. Pero como dijo el apóstol Pablo, si ustedes se bajan de este barco, no podrán ser salvos. Si ustedes se van de la iglesia, no van a poder ser salvos. Si ustedes se apartan de Cristo, no van a poder ser salvados. El 33 dice: cuando comenzó a amanecer, Pablo, sin dormir, sin comer nada. Nosotros, ¿verdad? Con algunas horas que dejemos de comer, ya nos andamos muriendo de hambre. Desesperados, ¿verdad? Por comer algo o por tomar agua. O un día que no duermamos, hermanos. Es terrible, ¿verdad? Nos duele la cabeza, andamos todos temblorosos. Estos hombres desanimados totalmente, hermanos, decaídos, sin esperanza. 14 días que veláis y permanecer en ayunas sin comer nada. Y el apóstol Pablo los exhortaba, hermanos. Los exhortaba con amor. Por tanto, os ruego, vean cómo los exhortaba el apóstol Pablo. Les rogaba, hermanos. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo,
comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Imagínense que el apóstol Pablo, el hombre de Dios que estaba en ese lugar, se hubiera desanimado, que él no hubiera confiado en Dios, que él hubiera dejado de creer a Dios, que él no hubiera creído en ese ángel de Dios. Todos hubieran perecido ahí, hermanos. Todos hubieran acabado ahí con su vida. Ahora vemos cómo el apóstol Pablo exhorta con amor, rogando que comáis por vuestra salud. Rogando y convencido, ¿verdad? Pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Así, hermanos, les exhortamos a cada uno de ustedes y a uno mismo, ¿verdad? También la exhortación de estar firmes, hermanos, en el camino. La tormenta no va a durar para siempre. Y si dura mucho la tormenta, Dios nos va a fortalecer en medio de ella y saldremos adelante. Y recordando la promesa de nuestro Dios, una vida eterna, sin sufrimiento, sin dolor, sin problemas, sin pecado. Lo que todos deseamos en esta vida va a estar en el cielo. No perdamos, ¿verdad?, el ánimo. Le rogamos, hermanos, como el apóstol Pablo lo hace aquí. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Una cantidad enorme de personas, hermano. 276 personas en un navío de estos. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Pablo confió en la palabra del Señor. Eso lo mantuvo con ánimo, con buen ánimo. A él, ¿verdad? La palabra de Dios, ese ángel que lo prometió, nadie va a morir. Y tú vas a llegar y comparecer ante el César. Pablo confió en la palabra del Señor. Eso lo mantuvo con buen ánimo. Y no solo eso, ¿verdad?, sino que animó a los demás. Y vemos cómo hermanos con buen ánimo nos animan a los demás hermanos. Pablo animó a todos ahí. A 275 personas animó Pablo. Hermanos, muchos están pasando por situaciones muy duras, muy difíciles en su vida. A veces los demás hermanos no sabemos, ¿verdad?, lo que pasa en los demás hermanos. No conocemos, ¿verdad? Hay falta de comunicación o falta de confianza. No sabemos lo que pasan muchos. No nos enteramos. Pero luchemos, hermanos. Confiemos en Dios, en Cristo. Mantengámonos en Cristo, que nos fortalece. Y podamos decir como el apóstol Pablo, no solamente decir, sino hacer, ¿verdad? Todo lo puedo, todo lo soporto en Cristo que me fortalece. Y tenemos a nuestros hermanos que nos pueden ayudar también. Leemos mucho Filipenses 4:13, pero nos olvidamos del siguiente versículo. Filipenses 4:14.
Filipenses 4:14 dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. El apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Así, hermanos, nosotros debemos ayudar a nuestros hermanos que están pasando por tribulaciones, por problemas. Ellos están luchando, Cristo los fortalece, pero debemos hacer bien en participar con ellos en su sufrimiento, en sus problemas, en su tribulación, ayudarles físicamente, materialmente, espiritualmente, presencialmente, ¿verdad? De toda manera que podamos hacerlo. Les exhorto, hermanos, con amor, a tener buen ánimo. Les ruego, como el apóstol Pablo, a seguir adelante en el camino, recordando que Dios nos ha dado esa promesa de vida eterna. Ese es, hermano, el sermón de esta mañana. Los exhorto a tener buen ánimo. Gracias por su atención, hermanos, y que Dios nos fortalezca, nos saque adelante a cada uno de nosotros.